Hola amigos. Cuando una persona se enfrenta a su propio intelecto, no puede eludir la pelea sin reconocer que éste ya ha sido destruido. La almohada por las noches, así como el espejo por las mañanas. Nada podrán hacer por el equilibrio intelectual de una persona que es capaz de decir que lo blanco es negro y viceversa, y se queda tan tranquila. Cuando detrás de una puerta a la que nos prohíben abrir para que no veamos lo que hay dentro, y nos anunciaban que ahí estaban todos los males y horrores del mundo con nombre y apellidos incluido. Normalmente se crea en los cerebros de los curiosos una aversión visceral hacia lo que todavía no conocen, porque nos les han dejado pasar para que puedan juzgar ellos mismos, y asombra el grado de fanatismo que adquieren. Solo basados en lo que otros les han inculcado, hasta tal punto, que llegado el día que alguien al derribar la puerta y mostrar que dentro no había los horrores que les habían contado, y aún así se aferran a los cuentos, y resulta que el fanatismo les sube de grado. El derrumbe de Estados Unidos y la OTAN está dejando al descubierto una sociedad asustada y fanatizada, una sociedad incapaz de asumir la construcción del futuro que la humanidad se merece. Y no el mundo de mentes criminales de gobernantes que hacen del planeta un infierno social, que solo tiene un destino seguro, la aniquilación de la raza humana como seres avanzados, solidarios con el resto de congéneres suyos. Un comentarista hace unas alabanzas de la OTAN, que la elevaba a los altares, de una forma que a mí sinceramente me sobrepasa. Decía: es el único organismo del mundo preparado para afrontar cualquier tipo de conflicto, no únicamente una invasión rusa o convencional, también guerras asimétricas. Tener que leer esto, repito, me sobrepasa. Pero no contento con eso siguió y sacó lo que verdaderamente lleva dentro, y lo quería sacar. Más adelante dijo: pero ni Rusia es ya la Unión Soviética, ni la OTAN está solo para evitar el comunismo en el mundo, aunque la agresividad e injerencia rusa en la última década en Georgia y Ucrania hacen que ese escenario deba explorarse, entrenarse y prepararse con mayor asiduidad. Increíble, el mundo al revés. Francamente, después de leer eso no hace falta aclarar mucho más, se aclara solo, pero no por eso vamos a dejar de exponer lo que la historia nos ha dejado al respecto, no la historia que la burguesía ha inculcado en sus siervos, sino la historia real y contrastada. Es posible que usted no conociera estos logros que aquí se van a mostrar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, posiblemente no, ya que el capitalismo se está encargando de ocultar todo lo bueno del socialismo. No siendo eso lo peor, ya que al mismo tiempo se ha encargado de fabricar mentiras sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a buen seguro Internet y las nuevas tecnologías de la información y comunicación ayudarán a dejar con el culo al aire al capitalismo. Aunque bien pensado, yo creo que el culo lo tienen al aire desde 2008 como mínimo, y ahora en el hacer de Siria ya han quedado todas sus vergüenzas aireadas. Otros echarán en falta que hable sobre la famosa dictadura de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, callando al mismo tiempo del nazismo que se ha implantado en las naciones capitalistas. Pero me gustaría hacer un inciso: cuando una dictadura es del proletariado, y protege al 99% de la población ante los desmanes del feudalismo, ¿de verdad es una dictadura? ¿O simplemente se tiene que hermetizar, para protegerse de la agresión a la que la someten las sociedades burguesas, que no quieren que les pase lo que a la burguesía rusa le pasó? Y qué curioso, la OTAN nació para defender a las oligarquías que hacen muros para que no entren a sus feudos los pobres que siembran por el planeta. Combaten a muerte a naciones socialistas para que no puedan desarrollarse en paz, obligando a gastar ingentes cantidades de dinero en armamento. Dinero que a buen seguro se gastaría en ciencia para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del planeta en una buena armonía. En fin. Me gustaría que este vídeo sirviese de aclaración a las inmensas mentiras y topicazos que en las sociedades neoliberales nos inculcan, para que crezcamos con el odio al socialismo, que por supuesto es posible que no coincida con la opinión que usted tenga de él. Pero como dijo Frida Kahlo, yo no quiero que pienses como yo, solo quiero que pienses. Y ante las mentiras y topicazos incrustados en nuestra psiquis por religiones y señores feudales de todo tipo, solo se puede contrarrestar con la historia real y empírica, contra la que nadie puede interponer las mentiras. Por lo tanto, si como muchos comentaristas tienen a bien regalarnos los ojos con comentarios subidos de tono, hay que decir que tiene el apartado de comentarios para demostrar con hechos contrastados que los logros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas son mentiras puntuales. Nada más fácil de desmontar que una mentira, por lo tanto tienen el apartado para desmentir la historia. Pero eso sí, no interesan las reiteraciones de topicazos,
y las leyendas urbanas que sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se vierten sin el más mínimo pudor. Y sobre todo, háganse esta pregunta. Si el socialismo es tan malo, ¿por qué la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que quedó empobrecida y destruida después de la Segunda Guerra Mundial, en tan solo 30 años consiguió los logros que aquí se describen y que todos podemos ver en la herencia recibida por la Rusia actual de Vladimir Putin? De aquellas simientes echadas por los camaradas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, han venido estos logros cosechados por los dirigentes actuales de la Federación Rusa. Y ante las leyendas urbanas sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y sobre todo a los que las utilizan para defender, no sé qué. Porque no tengo ni idea que defienden algunos trabajadores cuando emplean esas leyendas para denigrar al socialismo. Que piensen en una reflexión que en su día hizo el precursor de la Revolución Rusa Vladimir Lenin, cuando dijo: Los hombres han sido siempre, en política, víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase. Esta frase tiene tal carga de filosofía, que nadie puede escaparse de ella al mirarse al espejo, sin obligarse a reflexionar sobre ella. Es posible que el título de esta reflexión no sea lo políticamente correcto que hoy en día se espera, dada la adulteración del idioma a la que el neoliberalismo y sus mercenarios de falsimedia están inculcando en nuestra psiquis. Pero créanme, no nos merecemos otra cosa, ni un tratamiento más edulcorado. Creo que ya todos somos mayorcitos para asimilar, que hay que llamar a las cosas por su nombre. Y hoy en día la clase trabajadora en su conjunto, es una caricatura patética de lo que debería ser un colectivo defendiendo sus derechos. Un colectivo que es incapaz de reconocer su decadencia hasta retroceder en el tiempo a los siglos de oro del esclavismo. Hoy en día en las sociedades capitalistas el trabajador no tiene ningún derecho, todas las leyes las promulgan para fortalecer la represión de los patrones. Si les hablo bajo la perspectiva de España, por ejemplo, los derechos laborales de la clase trabajadora ya no existen. Nos obligan a trabajar 10 y más horas por un salario de miseria que no da para mantener una familia con dignidad. Se ha acuñado una frase que resuena como si fuese un eco del medievo. Como el cambiar el nombre de esclavo, por el de trabajadores pobres. Sí, amigos. Trabajadores pobres. Que también Falsimedia lo quiere desvirtuar con el eufemismo de umbral de pobreza. No te jode. ¿Qué significa umbral de pobreza? ¿No significará miseria endémica directamente? Cuando un trabajador consiente que el sistema capitalista le tenga sumido en la pobreza con la amenaza encima de engrosar las filas del paro. Y ya ha perdido toda su dignidad humana, ya no le queda nada de orgullo, y cuando un ser humano pierde su dignidad, ¿qué le queda? El sistema capitalista ya ha colonizado las mentes de casi todos sus habitantes hasta el punto de que los trabajadores votan a favor de los empresarios represores. Las organizaciones de defensa de los trabajadores ya no existen. Se han asociado al sistema en una simbiosis perfecta cuyo fin es amansar a los trabajadores para quitarles de la cabeza cualquier átomo de rebeldía, como deberían ser los sindicatos de clase. Que como digo ya no existen. En España el sindicalismo de clase murió con Marcelino Camacho. Y actualmente su sindicato llamado Comisiones Obreras, es más de derechas que el grifo del agua fría, incluso con exsecretarios militando en las filas de la derecha más reaccionaria del planeta. Que para desgracia la tenemos en España. De la socialdemocracia y su responsabilidad en este debacle ya no quiero ni hablar. ¿Para qué? Si es perder el tiempo, y dicen que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Lo curioso del caso, es que encima nos contaminan las cabezas con estereotipos contra el socialismo y contra lo que fue la Revolución Socialista y nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pues es muy necesario desenmascarar todas las mentiras que el tándem feudal de las élites, capitalistas, religiosas y militares, nos vienen inculcando contra el socialismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y si alguien no quiere oír verdades que lo único que sabía de ellas es que le decían que eran mentiras, mejor no siga viendo este vídeo. Pero si sigue viéndolo, igual agradece conocer la historia real y no las patrañas que nos inculcan. Pues oigan detenidamente los logros del socialismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y además quiero empezar dado el éxito de la huelga feminista que tuvo lugar en España por este apartado. Ya que mucho me temo que solo habrá sido flor de un día, porque por contra y como me temía las encuestas que han salido después en varios medios de falsimedia, dan una mayoría aplastante a la reaccionaria derecha.
y me imagino que habrán entrevistado a mujeres. Pues sepan que en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se logró la plena igualdad entre hombres y mujeres, en sueldo, derechos y oportunidades. Pero sigamos con los logros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Jornada laboral, completa, de 7 horas, 6 horas para especialistas. Jubilación a los 60 años, 55 años en mujeres. En trabajos duros se rebajaba a 50 años. Sistema público de pensiones para ancianos e inválidos. Para recibir la pensión completa había que trabajar entre 20 y 25 años. La baja por maternidad duraba todo el embarazo y un año después del parto. En total 20 meses con el sueldo íntegro. La baja por enfermedad cubría el 100% del sueldo desde el primer día. Un mes al año de vacaciones pagadas por el Estado. 1 de cada 3 trabajadores era cualificado. El primer sistema educativo público, universal y gratuito del mundo. Los colegios soviéticos también ofrecían comida a los alumnos gratuitamente. Lo mismo en las guarderías. El primer sistema sanitario público, universal y gratuito del mundo. Lograron la mayor tasa de médicos del mundo. 205 médicos por cada 100.000 habitantes. Este sistema sanitario descubrió el parto sin dolor y realizó los primeros trasplantes de órganos. La esperanza de vida se duplicó y la mortalidad infantil se redujo a una 9ª parte. Tasas de crecimiento económico superiores al 10% anual gracias a la planificación y la nacionalización de la economía. Esto permitió a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas salir del feudalismo y situarse como segunda potencia económica mundial en tan solo 30 años. El precio de la vivienda de alquiler solo suponía el 6% del sueldo mensual, incluyendo gastos de agua, gas, teléfono y electricidad. En cultura popular, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue el país donde la cultura llegó a sus máximos niveles de expresión. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era el país donde más periódicos y libros se leían y vendían, también los más baratos, el país donde más conciertos musicales se celebraban, y donde más teatros, salas de cine y edificios culturales existían. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue el primer país en enviar un satélite al espacio, el Sputnik. El primer ser vivo al espacio, la perra Laika. El primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Y la primera mujer al espacio, Valentina Tereskova. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lideró la campaña mundial para erradicar la viruela en el mundo. Se trataron 15 millones de casos de viruela en 31 países, erradicando así la enfermedad. También tuvo la primera red de transporte público y gratuito. Esto es socialismo, o marxismo, como le quieran llamar, un sistema que gravita sobre las personas y sus necesidades, no sobre el afán de lucro y la avaricia de una minoría privilegiada que explota a los demás. Pues amigos, si ha visto el vídeo hasta aquí, espero le haga reflexionar sobre las patrañas que nos han estado contando en el llamado capitalismo occidental. Claro, también lo veo normal ya que los dirigentes no quieren para nada que nos enteremos de los logros del socialismo y exijamos lo mismo. Pero lo que ya no veo tan normal es que en los tiempos de Internet, donde tenemos acceso a la historia verídica, nosotros nos lo sigamos creyendo. Porque es seguro que los agentes sociales del capitalismo se cuentan mentiras entre ellos y terminan creyéndoselas, por eso les resulta tan fácil intentar que nosotros las creamos. Y les funciona. También podríamos hablar de la vertiente sociológica y científica de unas sociedades y otras. Y aquí siempre nos toparemos con que nos enfrentamos a unos hechos demostrables sobre la base empírica del progreso científico en las sociedades capitalistas. A las mentiras sobre el socialismo, lo que la hace una batalla perdida en el imaginario adulterado de nuestras mentes. Pero podemos intentarlo. Desde el mismo nacimiento, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue sometida a todo tipo de ataques incluidos los militares. De hecho, la Segunda Guerra Mundial fue planificada para destruir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para después repartirse sus despojos. Sin embargo, lo que ocurrió fue que el pueblo ruso derrotó a Alemania, y llegó el primero a las puertas de Berlín, no sin antes haber sufrido la pérdida de 28 millones de habitantes en la contienda, que a su vez dejó al país en la miseria económica más grande imaginable. Alguien habla en Occidente de cómo un pueblo que con ese bagaje pudo rehacerse tan rápidamente, y poner en órbita los primeros satélites y orbitar la Tierra por el hombre. ¿Recuerdan de cómo para recuperarse, Europa recibió cantidades ingentes de dinero producto del famoso Plan Marshall,
que Estados Unidos puso en marcha al mismo tiempo de las máquinas de imprimir billetes de dólares, sin ningún tipo de respaldo, y que creó la mayor deuda de la historia en los países que fueron agraciados con esa estafa del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial controlados por Estados Unidos. Sin embargo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas nunca quiso el dinero y creció mucho más que los países capitalistas. ¿Cómo pudo resurgir una nación de las cenizas en las que la convirtió la Segunda Guerra Mundial, y la presión agresiva del capitalismo, en tan solo 30 años? En la segunda nación más poderosa del planeta. Y no solo militar y económicamente, sino tecnológicamente. La historia está ahí para estudiarla y comprobarla, donde les hablarán de que los frigoríficos soviéticos estaban diseñados para durar 25 años. De cómo inventaron la bombilla que nunca se fundía, y que Occidente no quiso fabricar porque alegaban que tendrían que cerrar las fábricas. ¡Qué desfachatez! Hoy esa corriente ha creado escuela y le llaman obsolescencia programada. Y nadie mueve un dedo por combatirla, y así se están comiendo los recursos del planeta a un ritmo inasumible para la conservación de la naturaleza. Pues si alguien está convencido de que esto no fue así, le invito a estudiar el tema en la historia, y por si no lo encuentra claro, yo le adelanto que ese logro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue gracias al socialismo. Lo demás son patrañas. En marzo de 1991, ante el cariz que estaba tomando la economía soviética, con los Chicago Boys, o sea, los economicidas de la escuela de Chicago, infiltrados en las administraciones de Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin, se celebró un referéndum para decidir si se seguía con el socialismo. Pues bien, el pueblo votó mayoritariamente a favor de seguir con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con un 76%. El resto de la historia, como es tan reciente, ya todos la conocemos, como Occidente ya disfrutaba celebrando que se comería por fin a Rusia. Y mira tú por dónde que celebrando tan fastos acontecimientos. En eso llegó Putin. Historia que, como se está escribiendo todavía muy recientemente, no hace falta incidir mucho. Pero sí decir que a partir de la Segunda Guerra Mundial la economía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tuvo un crecimiento sostenido durante décadas hasta 1989, año en el que cayó el PIB que no había caído en décadas. Otro dato empírico que demuestra que el socialismo no es pobreza y destrucción de empleo como dicen los capitostes goebbelianos, de la propaganda del capitalismo. Y Mikhail Gorbachev, personaje que todavía hoy vive y reconoce ya públicamente, que se equivocó y que le engañaron vilmente para que traicionara a su pueblo con las falsas mieles de su nefasta perestroika. Ahora la historia le ha puesto en su sitio, y anda el hombre mendigando minutos en cualquier medio que le dé cobertura para mostrarse como arrepentido de su traición, y diciendo a quien quiera escucharle que con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el pueblo ruso tenía dignidad. Y que actualmente, aunque Putin no sea comunista, que sepamos, ha recuperado la dignidad del pueblo ruso, que teniendo los genes que tiene, y habiendo conocido las mentiras del capitalismo así como su mierda de economía que además es producto del robo a otras naciones y a su propio pueblo. Lo dicho, cuidado con los genes, que aunque Putin no sea comunista, sí fue jefe de la KGB en la era soviética. Así que para resumir este capítulo, ¿qué se podría decir? Yo diría que si el socialismo marxista es tan malo, y empobrece tanto a los pueblos, ¿por qué no los dejan tranquilos? Hasta que se mueran todos de hambre, entonces ya podrán ocupar sus naciones y repartirse sus riquezas sin tener que hacer ninguna guerra, ni fría, ni caliente. ¿No será que si no intentan destruir a naciones socialistas, y las dejasen desarrollarse en paz, pronto prendería el virus socialista por todo el planeta? Así que recomendaría a las personas que vilipendian por pura ignorancia al socialismo piensen en esto. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas erradicó completamente el paro y el hambre. Parece imposible que un pueblo tan pobre como la Rusia zarista, donde andaban en carros, y en solo 40 años de revolución, se logró llegar al espacio. Desarrollaron también la mayor instalación termonuclear experimental del mundo, Tokamak 10, prototipo de un reactor termonuclear. El tokamak permite calentar hidrógeno hasta la temperatura propia de las entrañas del Sol, decenas de millones de grados, y mantener la sustancia calentada durante un tiempo prolongado. También creó el primer rompehielos nuclear, el rompehielos Lenin, primero en el mundo propulsado por energía nuclear, otra proeza de la ingeniería soviética para un gigante de acero de 19.240 toneladas, impulsado por 3 reactores nucleares de agua a presión. Así que ante estos hechos empíricos, les vuelvo a recordar a los estudiosos de la historia,
Y a los que no sabían estas cosas y se basan solo en las mentiras que nos inculcan en las sociedades capitalistas. 1957. Lanzamiento del primer misil intercontinental, el R-7 Semyorka. 1957. Primer satélite en órbita, Sputnik 1. 1957. Primer ser vivo en órbita, la perra laica, en el Sputnik 2. 1959. Lanzamiento de un misil, el primer objeto hecho por el hombre en salir de la órbita de la Tierra, Luna 1. 1959. Primera comunicación de telemetría desde y hacia fuera de la Tierra, Luna 1. 1959. Primer objeto en pasar cerca de la Luna, y primer objeto en órbita solar, Luna 1. 1959. Primer satélite en impactar la Luna, Luna 2. 1959. Primeras imágenes del lado oscuro de la Luna, Luna 3. 1960. Primer satélite en ser lanzado hacia Marte, Sputnik 1. 1961. Primer satélite hacia Venus, Venera 1. 1961. Primera persona en entrar en órbita alrededor de la Tierra, Yuri Gagarin, en el Vostok 1. 1961. Primera persona en pasar un día en órbita, German Titov, Vostok 2. 1962. Primer vuelo doble tripulado, aproximación, Vostok 3 y Vostok 4. 1963. Primera mujer en el espacio, Valentina Tereskova, Vostok 6. 1964. Primer vuelo multitripulado, 3, Voskhod 1. 1965. Primera caminata espacial EVA, por Alexei Leonov, Voskhod 2. 1965. Primera sonda en impactar otro planeta, Venus, Venera 3. 1966. Primera sonda en descender en la Luna y transmitir desde ahí, Luna 9. 1966. Primera sonda en órbita lunar, Luna 10. 1967. Primer encuentro no tripulado y acoplamiento, Cosmos 186/Cosmos 188. Hasta 2006 esta hazaña no fue imitada por Estados Unidos. 1969. Primer acoplamiento e intercambio de tripulación en órbita, Soyuz 4 y Soyuz 5. 1970. Primeras muestras de la Luna regresadas por Luna 16. 1970. Primer rover robótico, Lunokhod 1. 1970. Primeros datos recibidos de una sonda en otro planeta, Venus, Venera 7. 1971. Primera estación espacial, Salyut 1. 1971. Primer satélite en orbitar Marte y hacer un descenso, Mars 2. 1975. Primer satélite en orbitar Venus y mandar datos a la Tierra, Venera 9. 1984. Primera mujer en caminar en el espacio, Svetlana Savitskaya, en la Salyut 7. 1986. Primera tripulación en visitar dos estaciones espaciales, Mir y Salyut 7. 1986. Primera estación espacial permanente en orbitar la Tierra, la Mir, que orbitó desde 1986 hasta 2001. 1987. Primera tripulación en pasar más de un año en la Mir, Vladimir Titov y Musa Manarov. Así que, amigos que quieren que les diga, yo puedo comprender que un capitalista burgués defienda a los de su clase, pero que haya trabajadores que no defiendan a los de su clase y le entreguen la economía a políticos que los tratan como a siervos, no entra en mi cabeza. ¿Y qué decir de aquellos que promulgan que el socialismo y el capitalismo pueden convivir? Eso es un imposibilismo en sí mismo. El capitalismo a lo más que llega cuando se le va la mano y tienen chalecos amarillos en las calles, es a conceder alguna migaja más. Y los medios de producción siempre tienen que pertenecer a la burguesía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si de todos es sabido que la esencia del socialismo es que el control de los medios de producción y la macroeconomía pertenezcan a los trabajadores, y al Estado, con el fin de conseguir una sociedad sin clases dominantes. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.